Vamos a comenzar esta clase. Yo soy el doctor Douglas Escobar, ortodoncista, graduado de la Universidad de El Salvador. Estudié ortopedia funcional de los maxilares en la Universidad Cruzeiro do Sul, en Brasil. Estudié ortodoncia en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y tengo una especialización en dolor facial y disfunción temporomandibular. Conmigo pueden preguntar lo que ustedes quieran, interrumpir en cualquier momento, que estoy para ayudarles, para guiarles, para ser verdaderamente un maestro que les pueda apoyar en todo lo que ustedes quieran. Si ustedes necesitan de algo en un futuro, con el mayor de los gustos, estoy a toda su disposición para solventar algunas dudas o para lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Yo me dedico exclusivamente a la ortodoncia y a la ortopedia. Entonces, la ortodoncia pues son los brackets. Soy amante de la ortodoncia al 100%, y la ortopedia, hay dos ortopedias: la ortopedia maxilofacial, que son los aparatos fijos que se ponen externamente, y la ortopedia funcional de los maxilares, que trata de devolver la función masticatoria y la función del sistema estomatognático para que el paciente sea rehabilitado dentalmente hablando. Es decir, la función determina la forma y posición de los dientes. En este caso vamos a tener los objetivos de esta clase. Bueno, pues los objetivos son que el estudiante conozca la importancia de los huesos y los músculos que constituyen el complejo craneofacial. Verdaderamente lo que vamos a hablar, queridos estudiantes, no es algo nuevo. Es algo que ustedes ya saben, porque ya todos vieron anatomía, fisiología, todo lo que es morfofunción. Ahí están incluidos todos estos elementos que ustedes ya lo vieron. Solo vamos a recordarlos, solo vamos a traerlos del conocimiento que ustedes ya tienen. Los vamos a traer ahorita para que nos sirvan a partir de ahora en adelante en la carrera, porque uno dice cuando está estudiando anatomía: ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me tengo que aprender todo esto? Y realmente sí es importante, porque al final, si nosotros unimos todas esas cosas, todos esos conocimientos que teníamos individualizados, entonces nosotros nos damos cuenta que sí, efectivamente, nos sirve esos conocimientos independientes que teníamos. Entonces, que el estudiante comprenda tridimensionalmente la posición y función de la masticación. El problema de nosotros que tenemos es que estudiamos mucho en libros, y yo sé que ustedes ya llevaron una cátedra de anatomía y ya vieron huesos, por lo menos. No sé si ustedes fueron los que han ido a la Facultad de Medicina. Contésteme alguien, por favor, a ver los cadáveres. Sí, doctor, sí hemos ido. Ya, entonces eso es excelente, porque nosotros siempre peleamos por eso, porque regularmente veía el odontólogo anterior, la formatura, solo veíamos libros, libros, libros y libros, y nunca veíamos hueso en sí, nunca tocaban músculos, pero eso es una gran ventaja. Por eso es que me atreví a prepararles algo bien bonito que les va a encantar, les va a gustar. El objetivo 3: que el estudiante interrelacione los conocimientos anteriores con la ortodoncia y la ortopedia funcional. Lo que les estaba comentando, aquello lo vamos a traer en este momento. ¿Y por qué dice la ortopedia funcional? Porque son los aparatos que nosotros utilizamos en clínicas. Utilizamos ortodoncia removible, que son los aparatitos que llevan sus ganchitos y llevan sus tornillos y llevan sus ganchos de retención para que los dientes puedan moverse. Asimismo, la ortopedia funcional, que son aparatos sueltos en la boca.
no son aparatos fijos. Entonces, voy a recomendarles el libro de Pierre Delmas. Si es en anatomía, yo a este libro le pongo 10, porque son dos franceses. Excelente, un libro básico que ustedes de ley deben de tenerlo. Y pues el de Netter, ¿verdad? Que muchos de ustedes ya lo conocen. Yo le pongo una nota 7 a este libro porque no es muy profundo, es básicamente de dibujos. El doctor Netter era un médico y le gustaba mucho dibujar. Entonces dejó la medicina para dedicarse a la anatomía en sus dibujos y es muy bueno también que lo tenga. Entonces, al comenzar a revisar el sistema óseo-muscular, tenemos que saber que esos huesos que nosotros tenemos lo vamos a ver en la radiografía cefalométrica, en la radiografía panorámica. Por lo tanto, ustedes deben de conocer qué huesos son los que están viendo y qué estructuras internas son las que ustedes ven. Es así que es necesario que revisemos un poco de estos huesos. ¿Ven la presentación que tengo? Sí, doctor. Ok, entonces estamos viendo aquí los huesos. No le hagan caso ahorita a los músculos, sino que vamos a ver los huesos. El primer hueso que debemos de revisar es el hueso frontal, como ustedes ven. Todas las estructuras adjuntas que se unen a él, pues ustedes tienen los libros para revisarlos, ¿verdad? No vamos a entrar aquí a toda la anatomía porque si no, no vamos a terminar en este tiempo que tenemos y pues es importante que ustedes, que tengamos todos los conocimientos que íbamos a platicar en este momento, pero es importante saber algo aquí. Este es el hueso frontal, como ustedes pueden ver, anatómicamente se articula con el parietal a nivel posterior. Okay. Aquí está el hueso parietal ya. También tenemos al hueso temporal. El hueso temporal está en esta situación, uniéndose al cigomático en su parte anterior, por el arco cigomático. ¿Sí? Tenemos también a los huesos propios de la nariz, que son estos dos huesitos que están aquí. Son dos huesos, miren. Tenemos también el hueso maxilar, que forma parte no solo del maxilar, sino que también de la cavidad orbitaria y se une al cigomático. Vean, este foramen que está aquí es muy importante para el bloqueo. Luego tenemos la mandíbula. Esta pues nuestra querida mandíbula que tanto problema nos puede dar si no la diagnosticamos como está en su posición. Y pues tenemos también el hueso occipital. Miren. Toda la descripción anatómica, obviamente ustedes ya la conocen, solo estoy recordándoles algo que ustedes ya saben. Es importante saber que cuando, por ejemplo, yo quito el hueso, este hueso maxilar, internamente vamos a tener estos huesos que corresponden a los cornetes. Este es el cornete inferior, que es el cornete más grande. Y es importante saber que voy a quitar aquí el hueso cigomático, que internamente nosotros tenemos el hueso, aquí me quiero ir más atrás, voy a quitar el cornete y nos vamos a ir a este hueso que quería llegar. Es el hueso vomer. El hueso vomer está unido en su parte inferior al hueso al paladar duro, obviamente, del maxilar, y viene desde el etmoides,
¿sí? Aquí viene y se va para adentro. Esto es hacia adelante, se proyecta. Esto es importante saber lo que el etmoides, su lámina perpendicular, aquí está la lámina perpendicular del etmoides, y el vómer, estos dos huesos, forman la parte medial del septum nasal. Esto es importante saberlo porque a veces puede haber una desviación del septum, pero es desviación del septum, sí, pero ¿quién constituye el septum? Esto es importante para nosotros los odontólogos cuando tenemos algún paciente con algún problema respiratorio. El problema respiratorio puede darse por hipertrofia de ese cornete, sobre todo el inferior, que como ustedes vieron era el más grande. Hay 3 cornetes, superior, medio e inferior. Ese inferior es el que nos da problemas, pero también nos da problema esa desviación que nosotros podemos tener del septum nasal. Entonces el septum nasal va a constituirse en su parte posterior e inferior por el hueso vómer y en su parte superior, miren, por la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ok? Aquí están las celdillas etmoidales. Y este etmoides, si yo quitara el frontal, miren, nos da en esta zona las celdillas etmoidales, que son la parte donde el nervio olfatorio sube hacia el cerebro. Por eso es que la gente que se droga, la cocaína entra directamente ahí al cerebro. Imagínense qué rápido esa droga. Entonces aquí está la lámina cribosa, en donde se proyecta la apófisis cristagale. Ok, aquí vemos nuestro etmoides, que es muy importante. Voy a quitar ahorita los parietales y nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Miren, aquí está el famoso murciélago que nos habla, es como un murciélago. Entonces tenemos el etmoides. El etmoides se une con el occipital a este nivel, miren, a nivel posterior, esta parte que está aquí. Se une con la famosa sincondrosis esfeno-occipital, está aquí. Y eso es bien importante porque a nosotros nos permite un crecimiento anteroposterior de la base craneal, lo que va a repercutir o lo que va a estar influenciando el crecimiento anteroposterior de nuestro cráneo. Por eso es importante saberlo. También es importante saber que ese hueso, voy a quitar ahorita el temporal para quedarnos solo con el hueso occipital. Estábamos hablando de la sincondrosis esfeno-occipital, que está aquí. Esta es importante porque nos da el crecimiento anteroposterior de la base craneana. Y cuando nosotros vemos la unión que tiene el occipital con la primera vértebra cervical, C1, que es el atlas, ¿ok? C2, apófisis odontoide, de esta proyección que está aquí, apófisis odontoide de la segunda vértebra cervical, estaría así. Aquí está la apófisis odontoide de la segunda vértebra cervical y encima gira el atlas. Y sobre el atlas está el occipital. Si yo quito el atlas, esto es importante saberlo, vamos a quitar la primera vértebra cervical, me quedaría la segunda vértebra cervical, ¿sí? Con su apófisis odontoides. Y si yo me proyecto hacia el occipital, vamos a ver que está el foramen magno aquí. El foramen principal de la entrada. ¿Sí? Entonces, aquí en el final, en este bordecito, es un punto anatómico que nosotros le llamamos bastion. Este es el puntito anatómico que se llama bastion, que lo vamos a ver cuando, bueno, lo van a ver cuando veamos nosotros la cefalometría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más importante es aquí? Voy a quitar este músculo, que es el macetero superficial,
Voy a quitar este músculo que es el macetero profundo, ¿ok? Y encontramos aquí algo interesante que les quiero platicar. Voy a quitar ahorita el cigomático, lo oculto, y me va a quedar, por tanto, el hueso maxilar, ¿sí? Lo vamos a poner de arriba, el hueso maxilar, que sería aquí, y este que está aquí es el palatino, ¿ok? Tenemos el hueso maxilar y el hueso palatino. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, es importante por lo siguiente. Esa zona del hueso, voy a quitar la mandíbula no la quito. Ahorita está el maxilar, está el esfenoides y aquí está el palatino. Esas tres estructuras, tres huesos, forman una fosa pterigomaxilar, le llamamos, aunque debería llamarse maxilopalatina, porque son tres estructuras que están ahí. Sin embargo, nosotros le llamamos fosa pterigomaxilar. Esa es bien importante en nuestra cefalometría. Entonces, ustedes tienen que aprenderse esa parte. Ahora, importante es el siguiente, pregunta de examen. Cuando veamos la musculatura, que ya dentro de muy poquito vamos a comenzar a ver, vamos a ver de que la mayoría de músculos, la proyección funcional que tienen los músculos es una proyección vertical, desde su origen hasta su inserción. Se contrae la musculatura. Ejemplo, tenemos el músculo macetero, ya sea el macetero superficial y el macetero profundo, su vector de contracción es un vector vertical. El músculo temporal, ya vamos a ver todos los músculos, también tiene una proyección de contracción funcional vertical. El músculo pterigoideo interno, que está desde el borde interno hacia la apófisis pterigoidea del hueso esfenoides, tiene también una proyección vertical. Eso significa lo siguiente, que nosotros tenemos, por lo tanto, proyección vertical en los músculos temporal, macetero y pterigoideo interno. Si ustedes se fijan, la contracción que tienen esos músculos es una contracción horizontal, pero el único músculo que tiene una contracción horizontal es el músculo pterigoideo lateral, ¿ok? Que es el que estamos viendo aquí. Este músculo, si ustedes se fijan, no va directamente hacia arriba como los verticales que hablábamos del temporal, macetero y pterigoideo interno. Este músculo va en una proyección horizontal en su vientre superior, en su vientre inferior. Miren. Entonces, vientre inferior y vientre superior. ¿Ok? Entonces, esto es vital, mis queridos alumnos, que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque este músculo es la clave de la estabilidad mandibular. Porque si ustedes se fijan hacia dónde va, aquí está, el músculo no está efectivamente como debería de verse, porque el músculo, la porción superior, como ustedes saben, o vientre superior del pterigoideo externo, llega hacia el disco articular y la proyección de el pterigoideo, su haz inferior del pterigoideo externo llega al cóndilo. Entonces, cuando se contrae, por lo tanto, al contraerse, la mandíbula se va hacia adelante. Entonces, por lo tanto, la estabilidad horizontal de nuestra mandíbula
está dada sobre todo, y no solo eso, obviamente no solo este músculo, sino que influyen el digástrico, los otros músculos, ya lo vamos a ver, no quiero adelantarme en eso porque ustedes lo van a ver. Entonces eso es importante saberlo porque este músculo debe de estar equilibrado, debe estar estable. De no estar estable, este músculo está trabajando y nuestra mandíbula va a tener una diferencia entre oclusión céntrica y relación céntrica. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eso es lo más importante del universo para nosotros los odontólogos. Y no solo para los ortodoncistas, no solo para el área de ortodoncia, sino que para el área de odontología en toda su esplendor. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una prótesis, ustedes van a hacer un removible, ustedes van a hacer un fijo, inclusive si ustedes van a hacer un implante, y hay una diferencia muy grande entre oclusión céntrica y relación céntrica, van a tener problemas. Se les va a caer el puente, la prótesis, el removible no va a funcionar, el fijo se va a caer y puede inclusive caerse hasta el implante. ¿Y eso es por qué? Porque esa diferencia entre oclusión céntrica y relación céntrica es lo que les está dando problema. ¿Y quién da eso? La estabilidad del pterioideo lateral. La estabilidad de posicionamiento en un eje céntrico de rotación de la mandíbula. Si mi músculo pterioideo lateral no está en buena posición, en buena función, ustedes van a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante saber este tipo de musculatura, dónde se origina y dónde se inserta para ver su eje o vector de contracción. Si ustedes no tienen ese músculo estable, ustedes van a tener problemas con cualquier tratamiento odontológico que ustedes vayan a hacer. Por eso es tan importante esta musculatura. Obviamente, los músculos masticatorios no están solos, porque hablar de componentes del sistema estomatognático, bueno, pasaríamos, yo creo que años hablando, no solamente de estos músculos, porque estos músculos digamos que son los básicos, pero los mismos músculos de la mímica, los mismos músculos de la estabilización de mi cráneo, los mismos músculos infrayoideos, suprayoideos que me dan estabilidad a la mandíbula, todos forman un complejo. Nosotros no tenemos que pensar solo como odontólogos, no tenemos que pensar solo en un diente, sino que debemos de tener un concepto holístico, es decir, un concepto completo de todo el sistema estomatognático. Entonces, luego tenemos nuestra mandíbula, querida mandíbula, ¿verdad? Que ustedes ya la conocen al dedillo en su completa anatomía. Y básicamente, pues, internamente tenemos también el músculo lagrimal, ¿verdad? Ahí se aloja la glándula. Y pues ya el palatino ya lo vimos. Y básicamente esos son los huesos que nosotros podemos recalcar de mayor importancia. Entonces vamos a pasar ahora a una sorpresa muy bonita que les tengo. Quiero invitar al estrado vamos a invitar al doctor Arnoldo Hernández Caldera. Él es un colega chileno que nos va a ayudar a desarrollar la parte de la anatomía muscular. Entonces, un poco de la historia de este doctor. Es un nuevo amigo que conocí con esta gran ventaja que tenemos que ahora el mundo se hizo chiquito a la computadora. Pues lo conocí, fui invitado
por parte de, de un grupo de estudio de Chile, la Universidad de Chile, a hablar sobre ortopedia funcional de los maxilares. Y ahí conocí a este doctor, que es un doctor, tiene un magíster en ciencias odontológicas, con distinción a mejor estudiante de la promoción, y tiene un estudio de ortodoncia y ortopedia dentomaxilar y otros diplomados como implantes y etcétera, etcétera. Entonces, quiero invitar al doctor para que nos eche la mano con la parte de anatomía muscular. Hola, ¿cómo están, futuros colegas? Un abrazo desde acá de Santiago de Chile. Para mí es un agrado estar con ustedes. Le agradezco al doctor Douglas, ¿cierto?, la invitación y espero que sea de su agrado. Les voy a dejar posteriormente mis redes sociales y mi correo, cosa que cualquier duda o consulta me la hagan saber. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la musculatura craneomandibular. Específicamente vamos a hablar una parte de los músculos masticatorios o músculos asociados a la masticación, que evidentemente forman parte de los hitos y de las estructuras anatómicas que son propias del cirujano dentista. Por lo tanto, es una temática, una parte, ¿cierto?, de los estudios que ustedes van a tener a lo largo de su carrera, que es fundamental para el diagnóstico y en algunos casos, cuando ya entren a fases de especialización, para poder también realizar tratamientos de acuerdo a la condición que eventualmente pueda estar afectando a esta musculatura masticatoria. Voy a empezar con la charla. Si es que haya algunos puntos que falten por complementar, evidentemente lo podríamos conversar posteriormente. Ahí está. Bueno, yo soy académico, para presentarme un poquito, soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eh, Soy especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar y fundamentalmente me he dedicado un poquito al tema del estudio de la morfología desde prácticamente desde mi etapa de formación en el pregrado. Desde ahí me mantuve, ¿cierto?, asociado a una facultad distinta a mi facultad, que es la Facultad de Odontología, pero evidentemente son facultades que se complementan para finalmente tener un buen conocimiento, ¿cierto?, del territorio maxilofacial. Les dejo también mis redes sociales, cualquier cosa que ustedes quisieran escribirme lo pueden revisar directamente en ese lugar. ¿Qué son los músculos masticatorios? Uno tiene que partir con esa definición. Los músculos masticatorios son una serie de músculos, ¿cierto?, que se asocian a una función. Y estos músculos masticatorios presentan una característica en particular, y es la siguiente. Son músculos que están originados a partir del primer arco faríngeo, y como segunda característica, están siendo inervados todos por un ramo del nervio trigémino, específicamente por un ramo del nervio mandibular. Eso hace que este grupo, ¿cierto?, de músculos asociados a una función tengan una característica que los pueda reunir. Eh, Estos músculos masticatorios, ¿cierto?, a la vez van a estar asociados, ¿cierto?, a una estructura ósea, ¿cierto?, que es la única estructura ósea de nuestro macizo craneofacial, que es la mandíbula, y evidentemente van a cumplir la función de elevar la mandíbula, y otro grupo de músculos masticatorios que está encargado de deprimir la mandíbula. El día de hoy vamos a hablar del grupo que eleva la mandíbula, vale decir, el grupo cráneo-mandibular. O sea, los músculos masticatorios se dividen en dos grupos, un grupo cráneo-mandibular y un grupo iomandibular. Dentro del grupo cráneo-mandibular, músculo massétero, temporal, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Y dentro del grupo iomandibular, el músculo digástrico en su porción anterior, el vientre anterior del digástrico, y el músculo miloioideo. Esos son los dos grupos musculares que conforman este grupo de músculos de la cabeza llamados músculos masticatorios. En la imagen que ustedes están viendo es el lugar donde yo me desempeño, que corresponde al Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es uno de los en el edificio
antiguos, son posteriores su construcción al área del Instituto de Anatomía porque hace prácticamente 100 años hubo un incendio muy grande donde prácticamente se consumió toda la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, solamente quedó en pie parte del Instituto de Anatomía, que es el mismo que se mantiene hasta el día de hoy. Este es el lugar donde nosotros practicamos la anatomía. Hay un museo, ¿cierto?, con algunas piezas de cera, son traídas de Francia prácticamente a principios de siglo, muy bonitas. Estos forman parte de nuestros pabellones de donde nosotros realizamos las prácticas cadavéricas, donde se hacen cursos también, como lo que ustedes ven aquí arriba, donde vamos mezclando la tecnología, ¿cierto?, que es grabar con cámara, pasarla hacia pantalla o con impresoras 3D. La idea es que esto vaya siendo lo más atractivo para los estudiantes tanto de pre como los estudiantes de posgrado. Bueno, y esto es un punto interesante, ¿cierto? Los músculos masticatorios dijimos que eran músculos de la masticación, pero fíjense que este grupo muscular necesariamente va a estar vinculado con otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, las estructuras óseas, ya sea a nivel craneal como a nivel mandibular, reconociendo para ello, ¿cierto?, zonas de inserción fijas y zonas de inserción móvil. Todos los músculos que nosotros acabamos de mencionar, el massetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, presentan inserción fija en el cráneo e inserción móvil a nivel de la mandíbula. Y es por eso que cuando se contraen, evidentemente van a producir un movimiento mandibular. Esta musculatura masticatoria a la vez va a estar asociado con lo que acabamos de mencionar, una estructura que se mueve. Y lo que se mueve, ¿cierto?, es la mandíbula, porque la mandíbula va a presentar una zona articular. Es la única articulación sinovial que nosotros vamos a encontrar en la cabeza y tiene la particularidad que ambas articulaciones van a trabajar, la derecha y la del lado izquierdo, al mismo tiempo. Eso no ocurre con ninguna otra articulación en nuestra anatomía, ¿ya? Y por eso es un factor interesante, es el factor de la oclusión, cómo estamos mordiendo. Porque tienen que estar ciertos esos movimientos tan coordinados de modo tal que la forma en que nosotros ocluyamos tiene que ser amigable, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo a nivel de la articulación. Cuando esas relaciones oclusales, ¿cierto?, que corresponden a relaciones de contacto entre las superficies dentarias superiores e inferiores, son contactos anómalos o que producen muchas veces desviaciones de la mandíbula, evidentemente van a producir o un problema en la articulación o una sobrecarga muscular por existir un músculo que eventualmente podría estar mucho más con un mayor grado de trabajo, mayor contracción, eventualmente, por ejemplo, en el massetero del lado derecho o en el temporal del lado izquierdo, y eso podría ocasionar algún tipo de dolor orofacial. Y entonces tenemos que combinar la parte ósea, ¿cierto? La musculatura se relaciona con la articulación temporomandibular, la musculatura masticatoria que se va a relacionar con la oclusión, pero también se va a relacionar con todos los otros elementos que encontramos en este sistema cráneo-cérvico-mandibular, vale decir, asociado, ¿cierto?, con el yoides, con la posición en que puede estar el yoides. Recuerden que el yoides es un hueso que se encuentra flotando, por lo tanto va a depender del grado de contractura que presente la musculatura. Puede estar elevado o puede estar descendido, y eso evidentemente también va a tener va a estar un poquito vinculado con lo que ocurra a nivel de la musculatura masticatoria. Lo mismo que podríamos destacar de las articulaciones craneocervicales. También son fundamentales y, en definitiva, todos estos elementos que nosotros acabamos de mencionar, yoides, columna vertebral, músculos masticatorios, articulación temporomandibular y oclusión, forman una triada, antes se le llamaba, ¿cierto? La oclusión, lo muscular y lo articular, para el correcto funcionamiento del sistema. Actualmente hablamos de un sistema cráneo-cérvico-mandibular donde incluimos al yoides, incluimos a la columna vertebral. Todo esto interactuando, ¿cierto?, formando un todo donde evidentemente muchas veces alguna alteración de uno puede repercutir en la función del otro. ¿Cuál es el origen de la musculatura masticatoria? De la musculatura cráneo-mandibular son todos músculos que se originan al partir del primer arco faríngeo. Y ese primer arco faríngeo, fíjense que esto es una fotografía de un embrión, ¿cierto?, donde tenemos, ¿cierto?, los arcos faringios, el 1, 2, el 3, el 4 y el 6, el 5 involuciona, cada uno asociado a un nervio craneal, en el caso del arco faríngeo número 1, asociado al nervio trigémino, y es por eso que todos los músculos masticatorios están siendo inervados por el trigémino,
porque la musculatura masticatoria se origina de este primer arco faríngeo. Ahora, lo interesante es que, y lo refleja en esta imagen, es que este arco faríngeo es invadido, ¿cierto? Se forma por un tejido mesenquimático, ectomesenquimático, y que recibe células, que son células de la cresta neural que vienen del sector más posterior del embrión. Y es justamente son las células de la cresta neural las que van a permitir conformar la musculatura masticatoria. Entonces, muchas veces uno puede ver alteraciones en la morfología ósea, sin embargo, la morfología del músculo se tiende a mantener en esos casos, ¿ya? Entonces, nuevamente una imagen, ¿cierto? El primer arco faríngeo, el segundo, el tercero. Esta es una imagen de un corte de un embrión. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, ¿por qué estos músculos masticatorios están profundos con respecto a los otros músculos, los músculos faciales, ¿cierto? Los que permiten, por ejemplo, que están asociados a la tela subcutánea, que son los músculos de la mímica. Los músculos de la mímica, el segundo arco faríngeo, están siendo inervados por el nervio facial, a diferencia de los músculos masticatorios que están siendo inervados por el nervio trigémino. Entonces, lo que sucede es que finalmente este segundo arco faríngeo se proyecta hacia anterior. Fíjense en esta imagen. El segundo arco faríngeo se proyecta hacia anterior y luego se divide. Una porción del arco faríngeo se asciende y la otra porción va a descender. La porción que desciende cubre el resto de los arcos faríneos, si no nosotros se nos verían las branquias, igual como los peces. Eso no ocurre porque el segundo arco faríngeo desciende sobre el cuello. Y por eso nosotros tenemos músculo platisma en el cuello, que es un músculo facial, inervado también por el nervio facial. Y la otra porción asciende. De ese modo, la musculatura facial está protegiendo a los músculos masticatorios, está por sobre, pese a que presentan un origen embriológico que se encuentra en una porción inferior respecto a la posición del embrión. Entonces, en estas dos diapositivas pudimos entender qué cosa, que tanto las estructuras óseas como las estructuras musculares derivan de este primer arco faríngeo y que, en definitiva, este primer arco faríngeo recibe fibras, o recibe, perdón, células de las células de la cresta neural, que son las que van a dar origen a la musculatura masticatoria y que en definitiva van a tener una relación espacial con respecto a la musculatura facial que se posiciona por sobre ellos. Todos los músculos masticatorios nuevamente repiten, me perdonan la insistencia, inervados por el trigémino. Un punto interesante, ¿cierto? En el desarrollo óseo. Recuerden que la mandíbula presenta un estímulo nervioso. O sea, tenemos un cartílago, recuerden, un cartílago que es el cartílago mandibular, antiguamente llamado cartílago de Meckel, que es lo que usted puede ver aquí de color verde. La mandíbula presenta un origen embriológico o una osificación de tipo directa, no se origina a partir de cartílago. Pero este cartílago va a formar la guía en donde el tejido mesenquimático finalmente va a ir conformando el hueso y se va a formar a través del estímulo de la estructura nerviosa que se encuentra en ese territorio. De modo tal que en una etapa posterior, ¿cierto? El cartílago mandibular, o también llamado cartílago de Meckel, que usted aquí lo ve de color azul, fíjense que la mandíbula prácticamente, en este caso el tejido mesenquimático, ya se osificó, se mantiene este cartílago de Meckel y luego comienza a involucionar, ¿cierto? Todo por un estímulo nervioso. ¿Qué es lo interesante? Es que se van a formar centros de crecimiento. Y estos centros de crecimiento, ¿cierto? O centros de osificación, ¿cierto? Van a presentar distintos nombres y justamente van a estar asociados a estos músculos masticatorios. De modo tal que nosotros vamos a tener una unidad ósea, por ejemplo, asociada al coronoides, ¿cierto? Vamos a tener una unidad asociada al proceso condilar, vamos a tener una unidad angular y vamos a tener una unidad, y esa unidad y una unidad sinficiaria, ¿cierto? Lo interesante es que todas estas unidades van a recibir estímulos de los músculos masticatorios. ¿Por qué esto es tan bonito? Porque la función de la musculatura masticatoria es previa, ¿cierto? Es previa a muchas cosas, inclusive es previa a la misma formación de huesos. Y eso también está demostrado. Antes que se termine de conformar la mandíbula, la musculatura masticatoria ya se encuentra prácticamente también formada. ¿Ya? Y eso determina, ¿cierto?, que nosotros cuando vemos a dos individuos, les va a tocar a ustedes ver, cuando vean a sus pacientes en etapas posteriores, que tenemos individuos que presentan músculos masticatorios muy voluminosos, ¿cierto?
y tenemos otros pacientes que tienen músculos o caritas más delgadas. Y eso va a estar asociado, ¿cierto?, a su estructura ósea. Por lo tanto, existe siempre una relación entre el grado de desarrollo muscular y evidentemente el grado de o la fortaleza ósea que pueda tener eventualmente ese individuo. Este tipo de individuos reciben el nombre de individuos braquifaciales, que van a presentar una característica ósea bien particular y que posteriormente, yo creo que lo van a ver más adelante con el doctor Escobar o con otros colegas. Son músculos muy grandes, muy gruesos, son de secciones transversales anchas, eh, y en definitiva la potencia muscular es lo que más caracteriza a este tipo de pacientes. Y tenemos otro tipo de pacientes que tenemos musculatura fina, ¿ya? Con músculos muy delgados y que evidentemente va a presentar una estructura facial más semejante a lo que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿ya? Vale decir, simplicidad alargada, rotaciones posteriores de la mandíbula, caras largas, eso lo van a ver posteriormente, pero lo importante es que existe una diversidad de caras y esa diversidad en cuanto a sus caras, en cuanto a lo óseo y a lo muscular, van a estar íntimamente relacionados. Y esa relación entre la función muscular y la estructura ósea es lo que recibe el nombre de biotipo. ¿Cómo está conformado por una serie de células, de fibras musculares? Y estas fibras musculares van a estar unidas entre sí conformando fascículos. Y el conjunto de fascículos finalmente va a conformar todo un conectivo que lo rodea. Y al mismo tiempo, al conjunto de fascículos o al conjunto de fibras que forman fascículos, también va a existir otro tejido conectivo que lo va a ir rodeando. Por lo tanto, el músculo, y específicamente el músculo masticatorio, se encuentra compartimentalizado. Y eso implica que presenten tendones internos. Y al presentar tendones internos, implica que el músculo puede generar pequeñas fuerzas sin la necesidad, o contracciones parciales sin la necesidad de contraerse completamente. Por otro lado, al presentar tendones internos, la capacidad de generar contracción muscular es mucho mayor que, por ejemplo, a la contracción muscular que puede generar el cuádriceps. Fíjense la diferencia de tamaño. Y la diferencia es que cuando uno estudia un músculo no solamente tiene que estudiar el largo del músculo o el grosor, sino esta característica que es fundamental, la presencia de tendones internos de modo de conformar subestructuras musculares. Si yo veo por una microfotografía, ¿cierto? Yo voy a poder ver aquí que se eliminó parte del tejido muscular y veo parte de los elementos que forman las fascias. Este tejido conectivo que hablamos previamente y que en definitiva va a conformar el endomicio, el perimicio, que es el que rodea el fascículo, y finalmente el epimicio, que es el que va a rodear al músculo completo. Entonces, compartimentalización de la musculatura masticatoria. Por eso cuando yo veo posteriormente en un corte histológico, yo voy a ver eso, el músculo con tabiques internos, ¿ya? Tabique interno de tejido conectivo, y en algunos casos, como es el músculo massétero y el músculo pterigoide interno, que son músculos que son estructuralmente muy complejos. Uno los puede palpar, ¿cierto? La musculatura masticatoria y dice, bueno, el músculo massétero es fácil, se inserta en el arco cigomático, se inserta en el ángulo de la mandíbula, bueno, y uno cada vez que uno eleva la mandíbula o uno hace una contracción muy fuerte del músculo, uno lo puede palpar. Se ve simple, pero su estructura es compleja. Su estructura es compleja y eso hace que sea un músculo muy potente. Cuando yo lo miro en un corte, ahora fíjense, esto es un corte horizontal de una cabeza. Estoy viendo, en este caso, el paladar, ¿cierto? Aquí yo veo la rama de la mandíbula, aquí yo veo el músculo massétero, ¿cierto? Por su porción lateral, y por la porción medial el músculo pterigoideo medial, antiguamente llamado pterigoideo interno. Les digo antiguamente porque hubo un cambio en la terminología, ese es un cambio que se viene realizando hace muchos años, lo que pasa es que ha costado que eso se penetre, ¿cierto?, en todas las facultades de odontología, la nueva terminología. Entonces hay muchos académicos de anatomía que siguen hablando la terminología antigua, eso se lo transmiten a sus alumnos y finalmente los alumnos posteriormente son académicos y así se va perpetuando el nominar mal a la estructura. Bueno, aquí lo que nosotros vemos, ¿cierto?, es este massétero pterigoideo medial. Fíjense, el massétero
vinculándose la zona anterior con el cuerpo adiposo de la mejilla, antiguamente llamado bola adiposa de Bichat. Vamos a analizar posteriormente esta imagen. Lo importante es que aquí veamos en un zoom cómo se ve la estructura interna del músculo massetero. Entonces, aquí lo estamos viendo con aumento, ¿cierto? De tamaño, se ve la rama. Fíjense el massetero. El massetero está lleno de tabiques internos y de tendones internos. Y eso se debe a la complejidad estructural. Miren el pterigoideo medial, por favor. Miren cómo está lleno de estructuras internas, que eso hace lo que en definitiva, y lo que explican algunos estudios, que dicen que el sistema masticatorio eh, es súper aberrante en el sentido de que un mismo movimiento lo pueden realizar muchos músculos, no solamente un músculo puede realizar ese movimiento, y que al mismo tiempo el sistema permite que solamente un segmento se pueda contraer para movimientos más finos. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, colocarte en una posición vis a vis, o tú vas con tu mandíbula hacia adelante porque estás tocando algo con mucha suavidad, ese movimiento de control mandibular, donde tienes que desplazar la mandíbula hacia anterior, donde va a estar actuando tu músculo pterigoideo lateral y al mismo tiempo tú estás elevando la mandíbula, ese movimiento es de tal control que no es que se contraiga el músculo completo, sino que son algunas pequeñas fibras que finalmente responden a este reclutamiento que realiza a través de una alfa motoneurona sobre algunas fibras musculares. Entonces eso es lo que le da plasticidad al sistema y lo hace hermoso, en realidad, el sistema masticatorio y cómo en definitiva, y al mismo tiempo gatilla, que cuando hay malposiciones mandibulares, y eso el doctor Escobar nos puede dar una charla, una cátedra aquí, puede estar 3 días hablando, cuando tenemos problemas musculares, o una malposición mandibular, una posición donde se desvía la mandíbula, finalmente vas a tener un músculo que va a estar inflamado con un grado de contracción que va a hacer que el sistema esté funcionando de forma errónea, ¿ya? O nuestros diagnósticos tienen que ser, ¿cierto? Evaluados con la articulación, con la mandíbula, en una correcta posición de la cabeza mandibular en su fosa mandibular. ¿Por qué? Porque la mandíbula se desvía. Recuerden que es la única articulación que va a estar trabajando al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tiene otra particularidad la articulación temporomandibular. Es que se interpone entre ambas un disco articular. Y si le agregamos otra particularidad, este disco articular al mismo tiempo va a estar asociado con un músculo masticatorio como es el músculo pterigoideo lateral. Por lo tanto, el sistema es realmente hermoso y es realmente complejo. ¿Cuáles son los músculos craneomandibulares que vamos a estudiar el día de hoy? Temporal, massetero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Aquí los ven en una imagen del libro de Netter, ¿cierto? Corte donde aquí en esta imagen se realizó un corte del arco cigomático. Por lo tanto, lo que yo puedo ver es el músculo pterigoideo lateral, fíjense, originándose en el ala mayor del esfenoides y en la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoides, y desde ahí sus fibras se dirigen hacia posterior, hacia lateral, prácticamente de forma horizontal, para insertarse. En el caso del haz superior del músculo pterigoideo lateral, porque fíjense que tiene dos haces, en el disco de la articulación temporomandibular en su porción más anterior, y el haz inferior se va a estar insertando en una pequeña fosita que presenta la mandíbula, que recibe el nombre de fosita pterigoidea. Esa es la zona de inserción móvil del músculo pterigoideo lateral. Vamos a la imagen del lado derecho. Este es un músculo que responde al nombre de pterigoideo medial, origen en la fosa pterigoidea, inserción en el ángulo de la mandíbula por su cara lateral. Es un músculo complejo, con tabique interno, como lo vimos en la imagen anteriormente, ¿cierto? Antiguamente recibía el nombre de el músculo massetero interno, le daban ese nombre. O pterigoideo interno también era otro nombre que recibía. Actualmente el nombre es pterigoideo medial. Es un músculo muy potente, es un músculo rectangular, es un músculo con un grosor bastante importante. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que permite generar la potencia muscular en un músculo, no es el largo. Olvídense de eso. Lo que permite generar la potencia en un músculo es la sección transversal del músculo y la presencia de tabiques internos o de septos o de tendones intermedios, que es lo que le va a dar la complejidad y la capacidad de generar múltiples fuerzas a nivel de una estructura muscular. Eso aplíquenlo a cualquier músculo, el tensor de la fascia lata, el cuádriceps, el gastrocnemio,
un músculo del antebrazo, un músculo del abdomen, músculo masticatorio, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de este músculo? Es que va a estar bloqueando, ¿cierto? Fíjense, aquí forma una subestructura con respecto a la mandíbula y es un espacio que recibe el nombre de espacio pterigomandibular. Vale decir, este espacio, cuando uno lo analiza un cráneo sin musculatura, este espacio prácticamente se encuentra abierto, pero la presencia del músculo pterigoideo medial va a determinar que se me conforme un subespacio, recibe el nombre de espacio pterigomandibular, donde se ubica prácticamente el nervio mandibular y parte de las ramas de la arteria maxilar, que no es el tema que queremos tocar el día de hoy. En la imagen inferior podemos ver la presencia del músculo temporal. El músculo temporal es un músculo en forma de abanico, ¿sí? Que presenta una inserción en la línea temporal inferior y va a estar protegido por una fascia, que es la que usted ve en la imagen de la derecha, que recibe el nombre de fascia del temporal. Esta zona, la región temporal, es una zona súper interesante porque no solamente encontramos el músculo, sino que vamos a encontrar una serie de tejidos asociados a ese nivel, que vamos a encontrar desde musculatura auricular, vamos a encontrar planos grasos, que son los que finalmente muchas veces, no sé si han escuchado hablar un poco de los rellenos faciales. Se colocan rellenos faciales, inclusive en las regiones temporales, cosa de ir produciendo efecto lifting a nivel facial. Pero no es la temática que queremos hablar el día de hoy, sino la forma del temporal. Es un músculo aplanado en su porción más posterior que se engruesa en el sector anterior. Esa imagen que también sea como que sea plano completamente, también es una imagen errónea. En realidad tiene un grosor importante, sobre todo en el sector anterior, presenta tendones intermedios, lo vamos a ver posteriormente. Se reúnen las fibras del músculo, tanto las fibras anteriores, las medias y las posteriores, forman un tendón único que desciende por medial con respecto al arco cigomático, en un hiato que recibe el nombre de hiato cigomato-temporal, y finalmente ese tendón se inserta en el proceso coronoides de la mandíbula. Entonces fíjense que hemos analizado tres músculos: pterigoideo medial al ángulo de la mandíbula, pterigoideo lateral a la zona de la articulación temporomandibular, tanto al disco como a la fosita pterigoidea, temporal al proceso coronoides, ¿ya? Y finalmente el último músculo es el músculo massétero, que también algo hablamos, ¿cierto? Es un músculo cuadrangular, grueso, con tendón interno, estructura compleja, se inserta en el hueso cigomático y la porción anterior e inferior del arco cigomático, y desde ese punto sus fibras se dirigen hacia inferior y hacia posterior para insertarse en el ángulo de la mandíbula. Presenta dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial es más oblicua, que la que ustedes están viendo en esta imagen, y una porción profunda que sus fibras son más verticales. Usted va a encontrar en algunos libros, como en el libro de Latarjet, por ejemplo, que son libros clásicos de anatomía, que inclusive a este músculo le llaman el músculo artículo mandibular. ¿Por qué? Porque algunas fibras inclusive llegaban a conectarse con la zona de la cápsula de la articulación temporomandibular. Todos estos músculos que acabamos de mencionar elevan la mandíbula, ¿sí? Son elevadores mandibulares, excepto el pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral, por la ubicación de sus fibras musculares y por su vector de fuerza final, permite realizar los siguientes mandibulares: protrusión mandibular, en el caso que el músculo se contraiga de forma bilateral, o movimientos de lateralidades de la mandíbula, en el caso de contracciones unilaterales del músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Esto es como a grandes rasgos la función. Bueno, el músculo temporal adicionalmente se le agregaba una función, particularmente sus fibras posteriores, que son las que permiten realizar un movimiento de retropropulsión de la mandíbula, o vale decir, llevar levemente la mandíbula hacia atrás. Ojo con eso. Cuando tú llevas intencionalmente la mandíbula hacia atrás cuando estás haciendo un examen clínico, tú estás llevando también la mandíbula a una posición que es no funcional. Entonces, ojo también con cuando a ustedes les toque hacer estos análisis de relación céntrica o de la relación oclusal del día, forzar la mandíbula hacia atrás también lo va a estar llevando a una posición forzada y ligamentosa que no es una posición estable. Y existe un rango de trabajo, existe un pequeño espacio donde tú puedes llevar la mandíbula hacia atrás. Y de forma natural puede ser llevada un poquitito también, realizada por las fibras más posteriores del músculo temporal. Bien,
Hablando un poquito del músculo temporal, bueno, ya hemos hablado un poquito de su morfología, ¿cierto? Su origen, su inserción, ¿cierto? Función, fundamentalmente elevar la mandíbula. Fíjense que aquí lo vemos en este libro, que es el libro de... ¿cómo se llama este libro? Se me olvidó el nombre. Bueno, ahí me voy a acordar, donde son puros solamente preparados anatómicos. Fíjense cómo al cortar el arco cigomático yo puedo observar cómo este músculo prácticamente se extiende hacia la zona más posterior del cráneo. Sus fibras se reúnen, forman este tendón y finalmente se insertan en el proceso coronoides. Aquí lo ven en la imagen del libro de Testit, ¿cierto? Nuevamente la porción tendinosa descienden por el hiato cigomato-temporal y se insertan no solamente en el proceso coronoide, sino que van a descender por la cresta temporal. Recuerden que en la mandíbula existe una cresta interna que se llama cresta temporal. Y se llama cresta temporal porque justamente se inserta el tendón del músculo temporal. Y lo vemos acá. Este es un corte frontal, estimados colegas. Y esto es un corte frontal para que ustedes puedan ver la complejidad de la morfología del músculo temporal en su sector anteromedial. Este es el fascículo anteromedial del músculo temporal. Y justamente es con una estructura tendinosa importante, fibras prácticamente inclusive son oblicuas, ¿ya? Un poquito oblicuas, dirigiéndose hacia la zona del proceso coronoides y hacia la cresta temporal. Entonces es un músculo grueso, fíjense, es grueso en la zona anterior y es plano en la zona de la fosa temporal, ¿ya? Y es por eso que es un músculo que puede generar varios vectores de fuerza, asumiendo que el músculo masticatorio presenta tendones internos y que pueden compartimentalizar su función debido a la disposición de las fascias. Esta es la imagen, ¿cierto?, del músculo temporal, muy delgadito, ¿cierto?, en la zona, de la zona lateral del cráneo, y que evidentemente tiene que ser intervenida o para poder acceder a esa zona por muchas situaciones. Por ejemplo, si una persona quiere acceder a la zona de la articulación temporomandibular, muchas veces el cirujano se puede extender un poquito hacia arriba para desplazar el colgajo y evitar dañar, por ejemplo, a la arteria temporal superficial o a la vena temporal superficial o inclusive a algunos nervios. Necesita hacer algunos colgajos que se desplacen un poquito hacia esa zona, ¿ya? En este caso estamos viendo, ¿cierto?, una incisión bastante superior, cosa que podemos ver la disposición de los planos en la región temporal, que no lo vamos a conversar en esta ocasión, pero sí para que podamos ver el color nácar que presenta la fascia del músculo temporal, y si yo rompo la fascia, ahí con un corte voy a poder observar cómo vamos a observar este músculo, al músculo temporal ubicado en esa zona, y evidentemente yo puedo descender, desplazar el colgajo completo para poder acceder a la articulación temporomandibular. Está este acceso, que es un acceso preauricular, o existen otro tipo de accesos que pueden ser un poquito más, menos cruentos, en definitiva, para una persona, ¿ya? Pero fíjense que también se pueden sacar injertos de este territorio, hacer colgajos desplazados, por ejemplo, cuando existe algún síndrome, por ejemplo, un síndrome Moebius. En el síndrome de Moebius se toma parte del músculo temporal, se desplaza hacia las regiones superficiales, de modo tal que el paciente, cada vez que contraiga su musculatura, pueda generar algún movimiento de mímica. El síndrome de Moebius es una condición en donde el paciente no presenta actividad muscular en la musculatura facial. Por lo tanto, no tienen la capacidad de sonreír, no tienen la capacidad de enojar, de mostrar emociones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede tratar? O sea, no tiene un tratamiento, pero sí puede existir alguna solución para que esa persona, por ejemplo, le pueda sonreír a su mamá. Conectan, hacen un traslape de la musculatura masticatoria hacia las regiones superficiales de la cara. Estos son los planos, ¿cierto?, que lo vimos anteriormente, y en definitiva la vecindad que existe con la zona de la articulación temporomandibular. Esto no lo vamos a hablar. Massetero, ¿cierto? Dos porciones, porción superficial y porción profunda. La porción superficial de mayor tamaño, ¿cierto? La porción profunda entre ambas superficies permite la inervación de este músculo, que es el nervio masseterino. Su función, fundamentalmente, elevadora de la mandíbula, ¿ya? Músculo rectangular, ya analizamos su origen y su inserción. Nosotros hicimos un trabajo hace un par de años, tenemos dos publicaciones acerca del músculo massetero que lo evaluamos con ecografía. Eso es lo interesante del músculo massetero, que es fácil de palpar, porque es superficial, fácil de investigar. Pues si usted quiere hacer alguna investigación muscular, haga el músculo massetero, el sexo en relación al
el grosor del músculo. Lo que pudimos ver es eh, que lo más importante en cuanto, o sea, existe una diferencia en cuanto al sexo. Los hombres tienden a tener músculos de mayor grosor con respecto a las mujeres. Y en general en el biotipo, los individuos braquifaciales tienen músculo más ancho, no más largo ni más corto, sino que es la sección transversal. A mayor sección transversal, mayor capacidad de generar fuerzas y mayor su influencia en la morfología facial. Eso fue lo que pudimos investigar en esos dos papers. Si quieres se lo mando ahí, doctor, para que lo puedan analizar. Claro, muchas ¿Con qué gracias. se vincula el músculo massétero? Superficialmente, ¿cierto? Con la parótida. Miren, en el sector más posterior, la glándula parótida. Eso nos puede llevar un poquito a confusión cuando existe, por ejemplo, alguna persona, sobre todo un niño que a lo mejor pueda tener una parotitis. Entonces, la parótida, ¿qué es lo que puede hacer? Modificar la morfología facial, y no es porque haya un cambio estructural en el músculo, sino que puede haber una inflamación, un proceso infeccioso a nivel de la parótida. O los individuos mayores, su tamaño, aumenta el grado de densidad, disminuye la cantidad de acinos glandulares funcionales, y sumado a eso disminuye el grosor del músculo. Entonces los pacientes ancianos también se ven con su carita un poquito más deprimida en cuanto al ancho, menor capacidad de generar fuerza, y eso al mismo tiempo va a determinar que todo el funcionamiento del sistema craneomandibular también se vea un poquito afectado. Entonces, por superficial, el músculo massétero va a estar vinculado con la glándula parótida, con ramos del nervio facial, como lo ven en esta imagen. Recuerden que el nervio facial en su porción superficial ingresa a la parótida y luego se distribuye hacia el resto de la musculatura superficial de la cara para permitir su inervación y permitir los movimientos, por ejemplo, de sonrisa, enojo, el entrecejo, etc. ¿Ya? ¿Con qué otro elemento se va a vincular? Con este ducto, que es el ducto parotidio, que es el que va a terminar por secretar la saliva producida en la glándula parótida, y por una pequeña arteria, ¿cierto?, que corresponde a la arteria facial transversa, que corresponde a una rama colateral de la arteria temporal superficial. Aquí lo ven nuevamente, ¿cierto? La parótida, nervio facial, la arteria facial transversa, el ducto parotidio pasando por sobre el músculo massétero, y luego este ducto lo que hace es penetrar en el músculo buccinador y se abre a la altura del fondo del vestíbulo del segundo molar superior. Es ahí la zona donde finalmente va a terminar por secretar la saliva de la glándula parótida. ¿Dónde se ubica el nervio masseterino? Entre ambas porciones del músculo, entre la porción profunda y la porción superficial. ¿Ya? Pterigoideo lateral, yo creo que este es el músculo que más le interesa al profesor Douglas Escobar, que es un experto en ATM. ¿O no, profesor? Claro que sí, ese es el que más nos Claro, interesa. el que más nos interesa. Sí, Claro, porque es un músculo súper complejo, un músculo complejo. Ya de partida son dos haces musculares. Presentan orígenes distintos. Uno en la porción más alta de la región infratemporal, en el ala mayor de la pterigoides, perdón, en el ala mayor del efenoide, ¿cierto? Y la porción inferior, en el asa inferior, que se va a estar originando en la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoides. Desde ese punto las fibras se origen horizontales, pero hacia atrás. Origen hacia anterior, origen fijo, y la inserción móvil, vale decir, la mandíbula, está ubicada posterior a su zona de origen fijo. En el caso de la superior, se inserta en la porción anterior. Fíjense, miren qué linda esta imagen. Se inserta en la porción anterior del disco de la articulación temporomandibular. Y en el caso del haz inferior, en la fosita pterigoidea. Entonces, estos dos músculos, estas dos haces, tienen que funcionar o trabajar de forma coordinada. Antiguamente se decía que cumplían funciones distintas, que el haz superior funcionaba solamente cuando existía máxima intercuspidación y máximo apriete. Eso también ha ido quedando descartado. Ambos músculos trabajan de forma coordinada, de modo tal que al realizar un movimiento de contracción de este músculo, se desplaza el disco y al mismo tiempo se esté desplazando la cabeza mandibular hacia anterior e inferior. Y eso va a permitir, ¿qué cosa? La protrusión mandibular. Pero si tú quieres, cuando tú realizas un movimiento de apertura, ocurre lo mismo, ¿ya? Rota la mandíbula, rota la cabeza mandibular en su propio eje, a expensas de la articulación entre la cabeza mandibular y la cara inferior del disco de la articulación temporomandibular, los primeros milímetros de apertura, y luego ya comienza un movimiento de traslación. En general hay una rotación y traslación de forma
muy coordinada y es lo que le da esta característica tan particular a este músculo pterigoideo lateral. Entonces aquí lo vemos, fíjense qué bonita esta imagen. Nuevamente, las dos porciones. La porción inferior es un poquito más gruesa con respecto al A superior, que tiende a aplanarse, sobre todo cuando está llegando a la zona de el disco. Hay algunas teorías que dicen que el disco, ¿cuál es el origen del disco? Entonces algunos autores decían que el disco en realidad era una metaplasia prácticamente del mismo músculo pterigoideo lateral que queda interpuesto entre la articulación, entre la mandíbula y el hueso temporal. Y que en definitiva por eso existe una conexión estructural. De hecho, cuando uno ve el músculo, en su porción final del músculo pterigoideo lateral, tiene tendones de colágeno, tendones colágeno, y este tendón o esta estructura colágena prácticamente sufre una transición muy homogénea hasta transformarse en la porción colágena del disco de la articulación temporomandibular. Entonces esa era una teoría, pero finalmente también está un poquito venía a menos por el hecho que se han hecho varias investigaciones en embriones y se ve que en definitiva la conformación del disco también ocurre en una etapa bien temprana y que no está asociada específicamente al músculo y que existiría en algún momento alguna fase del crecimiento en que prácticamente estas estructuras tienden a conectar y finalmente quedan asociadas. Entonces, por el momento, descartamos esa situación, pero fíjense que existe una conexión estructural, morfológica y evidentemente histológica entre ambos tejidos. Entonces, ¿cuál es el origen del pterigoideo lateral? El haz superior se inserta acá, en la cara inferior o la porción horizontal del ala mayor del efenoides, y el haz inferior se va a insertar acá, en la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoides. Aquí, en esta zona. ¿Ya? Ahí lo vemos nuevamente, ¿cierto? El músculo pterigoideo lateral. Y esto es lo que le había comentado anteriormente, un poco de la función del músculo, donde finalmente se ve eso, demuestra que ambos músculos prácticamente trabajan de forma coordinada y prácticamente asociada. De hecho, es la misma estructura nerviosa. Nosotros hicimos un trabajo, y se lo voy a mostrar posteriormente, de cómo es el patrón de inervación de este músculo, y son fibras nerviosas que prácticamente recorren todo el músculo, desde el inicio hasta el final, y que luego se continúan por el disco y se van hacia la zona retrodiscal. Es muy bonito ese trabajo que hicimos. Esto lo vamos a pasar, fíjense, y vamos a hablar un poquito del pterigoideo medial. Ya lo vimos, ¿cierto? También recibía el nombre de pterigoideo interno antiguamente. Macétero interno era otro nombre que recibía. Al igual que el macétero presenta gran potencia muscular. Y fíjense que la gracia del pterigoideo medial es que prácticamente sus fibras tendinosas, cuando se insertan en el ángulo de la mandíbula por su cara medial, conectan prácticamente con las del músculo macétero. Entonces, en esa zona se me produce una verdadera cincha pterigomaceterina, que hace que cuando se contraigan ambos músculos produzcan una elevación potente de la mandíbula. Aquí lo vemos, ¿cierto? Origen en la fosa pterigoidea, inserción en el ángulo de la mandíbula por su cara medial. Este va a estar asociado a la gracia de este músculo pterigoideo medial, es que va a estar abrazado, va a estar envuelto por una fascia, que no quiero entrar en detalle, pero que recibe el nombre de la fascia interpterigoidea. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esta imagen. Si tienen la posibilidad de ver imágenes del libro de Testit, del músculo pterigoideo medial, y cómo va agrupando, va ayudando a tener un rol estructural, subdividiendo la cara, por favor, vean estos capítulos que son libros antiguos, pero que en realidad son los mejores libros que donde uno puede llegar a estudiar un poco la anatomía. Entonces, detengámonos en esta imagen. Este es un corte horizontal a nivel de la región infratemporal. Voy a entrar a nombrar y a detallar alguna estructura. Ala mayor del efenoides, ahí, en su porción horizontal y luego en su porción vertical. Arco cigomático. Esto imagínense igual como cuando ustedes piden un combin o tengan un combin o cuando vean los preparados en su cátedra y después hagan este cotejo que les estoy hablando. Rama a la mandíbula. ¿Sí? Entonces yo tengo la rama a la mandíbula, el arco cigomático y el efenoides. Hay un orificio que corresponde al foramen oval por donde pasa el nervio mandibular. Recuerden que es el nervio mandibular el que inerva todas estas estructuras musculares.
Veamos ahora los músculos. Músculo plano ubicado en la zona lateral, el músculo temporal. Sus fibras se reúnen y se insertan acá, en el proceso coronoides. Músculo macétero, origen, arco cigomático, inserción, ángulo de la mandíbula por su cara lateral. Pterigoideo medial, origen, en la fosa pterigoidea, inserción, en el ángulo de la mandíbula por su cara medial. Pero fíjense que el músculo pterigoideo medial presentaba una característica que hablamos recién, que está envuelto por una fascia, que recibe el nombre de fascia interpterigoidea. Entonces, todo lo que usted ve aquí de color negro corresponde a la fascia interpterigoidea, y esta fascia interpterigoidea lo que hace es ascender e insertarse en el labio medial del agujero oval. Por lo tanto, la presencia del músculo pterigoideo medial y de la fascia interpterigoidea me va a subdividir este espacio en una porción pterigomandibular y en una porción pterigofaringea. Todo lo que está acá es el espacio pterigofaringeo. ¿Sí? ¿Por qué es interesante este espacio pterigofaringeo? Porque cuando los procesos infecciosos drenan o eventualmente traspasan a esas regiones profundas, se ubican retrofaringio o laterofaringio, luego se pueden ubicar retro, y no hay elementos se interpongan en esa zona anatómicos, y los procesos infecciosos pueden descender directamente hacia el mediastino y producir la muerte de un individuo. Entonces, ustedes, futuros colegas, se puede preguntar, ¿puede morir una persona de un proceso infeccioso de origen dentario por una infección, por una caries originada en un primer molar inferior? La respuesta es sí. Puede morir siempre y cuando se den las condiciones anatómicas, inmunes por parte del paciente, ¿cierto? Y las condiciones microbiológicas que puedan determinar que ese proceso infeccioso drene finalmente hasta el pericardio y producir la muerte de una persona. Y es por la presencia de este espacio, el espacio pterigofaringeo. Entonces, ¿cuáles son los otros músculos que vemos acá? El pterigoideo lateral, aquí arriba. Y fíjense, están sus dos haces, el haz superior y el haz inferior. ¿Y cuál era el nervio que permitía la inervación de estas estructuras? El nervio mandibular. Entonces, por eso cuando tú ves esta imagen, ves al nervio mandibular y fíjate cómo está enviando distintos ramitos nerviosos que son los que permiten, en definitiva, la inervación de la musculatura masticatoria. Eso no entra en detalle. Aquí sí que les quería hacer lo que vimos anteriormente. Fíjense que aquí yo retiré todos los músculos masticatorios y solamente me quedó el músculo más profundo, que se llama músculo constrictor superior de la faringe. ¿Sí? Que es el mismo que estoy viendo yo acá en un corte horizontal. Entonces, cuando un proceso infeccioso drena hacia el espacio pterigofaringeo, puede drenar luego hacia el retroesofágico o retrofaringeo y luego retroesofágico y producir esas complicaciones que habíamos hablado anteriormente. Aquí, corte horizontal. Miren, músculo buccinador, músculo constrictor superior de la faringe, importantísimo porque es la porción más profunda. Es importante porque, y probablemente más adelante el doctor Escobar les explicará, o algún colega ahí en la universidad, que es la vía aérea superior. Muchas veces nosotros tratamos a pacientes, en el caso de nosotros con el doctor Escobar, que somos ortodoncistas, que tienen problemas en su vía aérea superior, que no pueden respirar. Y no pueden respirar porque su mandíbula, muy pequeña, la lengua se inserta en la mandíbula, y la lengua y la mandíbula, al estar desplazadas hacia atrás, obliteran este espacio. El espacio entre la posición de la lengua y donde se ubica este músculo, el músculo constrictor superior de la faringe, que es un músculo que está prácticamente ya pegado a las vértebras, donde no tienes otra posibilidad. ¿Ya? Ojo también con los pacientes con fisuras velopalatinas, porque toda su estructura está alterada y por lo tanto muchas veces el velo palatino, que es el que tiene que contactar a este nivel para producir un cierre, muchas veces no lo pueden realizar. Entonces hay varias cosas que son interesantes de analizar de este músculo y de la faringe, la porción más alta, que se inserta en el cráneo, de hecho. Bueno, la rama de la mandíbula, como se ve ahí, el pterigoideo medial, acá, por medial, y el músculo masséter, ¿sí? La parótida en el sector más posterior. Fíjense cómo la parótida cubre al massétero en su porción más posterior, ¿sí? Acá hay una serie de elementos vasculonerviosos, el paquete vasculonervioso del cuello, que eso es harina de otro costal. Cortes, vamos viendo algunos cortes. Por ejemplo, esta típica imagen, un corte bien alto de la cara, fíjense cómo el músculo temporal aquí no se ve plano, sino que es grueso. ¿Por qué? Porque todas las fibras se reunieron. Entonces, cuando usted vea en una imagen, una resonancia magnética o en un combin,
un montón de músculos asociados y usted dice, bueno, ¿dónde quedó el temporal si era tan planito? Sí, es plano arriba, pero a medida que va ascendiendo es grueso. Y usted lo va a ver así, asociado a un tendón y luego insertándose en el proceso coronoides. Vamos hacia la zona del espacio masticatorio. Acá está la fosa pterigoidea. El músculo que usted ve acá corresponde al músculo pterigoideo medial. Y el músculo que se está originando de la cara lateral, del ala lateral del pterigoides, y luego se inserta en la mandíbula, en la fosita pterigoidea, el músculo pterigoideo lateral. Lo vamos a ver cuando veamos unos cortes de cara con tejido blando. Aquí, ¿sí? Miren, corte superior, aquí, bien arriba, a mano izquierda. ¿Dónde está el temporal? Acá, delgado, pero en su sector anterior de un mayor grosor. Hago un corte un poco más inferior. Ya puedo ver parte del seno maxilar. Veo parte de la concha inferior. Veo acá la cabeza mandibular. Veo acá el proceso coronoides. Por lo tanto, esta serie de músculos que están llegando hacia el proceso coronoides corresponde al músculo temporal. Entonces es distinta esta imagen del temporal con respecto a la imagen del músculo plano. Pterigoideo lateral, fíjense, dirigiéndose hacia atrás, insertándose también a través de una estructura tendinosa, hacia el cuello, hacia el cuello de la articulación temporomandibular, específicamente la fosita pterigoidea. De hecho, miren esto qué bonito, tendones intermedios. Y al haber tendones intermedios, también implica que el músculo va a funcionar de forma compartimentalizada. Por lo tanto, el grado de desplazamiento que pueda, o el control que nosotros podamos tener sobre el movimiento de protrusivo o de lateral también es un control bastante interesante que puede ejecutar nuestro sistema nervioso central. ¿Ya? No se contrae el músculo completo, se contrae por pequeñas porciones. Entonces, fíjense lo bonito de la anatomía, que es una ciencia básica, pero cómo uno a partir de la ciencia básica puede sacar tantos tips o tantas cosas que después nos pueden ayudar cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros pacientes. Por eso la anatomía a mí es una área que me encandiló desde que estaba en mi primer año de estudiante de pregrado. Corte un poquito más inferior. Fíjense aquí yo ya veo el piso del seno maxilar. Nuevamente, el músculo temporal asociado al proceso coronoides. Y aquí, el músculo pterigoideo lateral nuevamente insertándose en la mandíbula. ¿Ya? ¿Qué se ve acá? Una pequeña arteria. La arteria, una rama de la arteria maxilar, que es la que va a permitir vascularizar a este músculo pterigoideo lateral. La arteria maxilar está muy asociada al músculo pterigoideo lateral. Por lo tanto, es un músculo que está muy bien vascularizado y que eventualmente eso puede evitar que se me generen tal vez grandes contracturas a nivel del músculo porque va a estar recibiendo un importante afluente de oxígeno. Corte inferior, este fue el corte que nosotros analizamos anteriormente. Ya se ve la rama de la mandíbula, ya no vemos los músculos pterigoideo laterales. Por eso cuando yo analizo un combin o analizo una resonancia, hay puntos donde yo no voy a ver todos los músculos de forma completa, salvo que yo haga un corte de tipo frontal. Aquí se ve el músculo massétero, el cuerpo adiposo de la mejilla, la parótida en el sector más posterior y el músculo pterigoideo medial. Vamos al siguiente corte, mucho más inferior, yo ya me encuentro a nivel de la lengua. Fíjense ahí la faringe. Miren qué estrecha puede ser la faringe. La relación de la lengua con la faringe. El músculo pterigoideo medial por medial con respecto a la rama de la mandíbula. El músculo massétero por lateral con respecto a la rama de la mandíbula y la parótida. Eso haciendo un pequeño resumen de todas las estructuras que analizamos el día de hoy. Cortes, corte frontal. Es el único modo donde yo puedo visualizar más músculos. Por ejemplo, en este caso, acá, yo visualizo parte del músculo pterigoideo lateral, ahí visualizo parte del músculo temporal, y aquí yo estoy visualizando, por ejemplo, parte del músculo masséter. ¿Quién vasculariza y quién inerva esto? Fundamentalmente, ramas de la arteria maxilar, que es la que va a permitir la vascularización completa de los músculos masticatorios. ¿Y quién los va a estar inervando? Fundamentalmente el nervio trigémino. ¿Ya? El nervio trigémino, recuerden que tiene 3 ramos. El ramo inferior, el ramo mandibular, es el ramo mixto. Es un ramo que lleva fibras aferentes, pero al mismo tiempo lleva fibras eferentes, alfa-motoneuronas, que son las que finalmente van a permitir llegar al punto motor de la musculatura masticatoria, producir, ¿cierto?, la recolección de algunas fibras y ir produciendo los movimientos de acuerdo a la función que uno quiera realizar dependiendo de lo que diga nuestro sistema nervioso central
y lo que esté diciendo, ¿cierto?, las otras aferencias, troncoencefálico, por ejemplo, que va modulando, o el cerebelo que va modulando nuestro movimiento de la mandíbula. El cerebro no lo... El cerebro, yo hice una charla una vez, me tuve que ir a hacer a Buenos Aires, que era de alineadores. Yo les decía que en definitiva los alineadores son, que es un tipo de elementos que uno puede mover los dientes, ¿cierto? Que son como plaquitas. Eh, que en realidad el gran elemento que permite hacer funcionar las cosas, si bien es el cerebro, necesita de otros elementos. Y estos elementos son pequeños segmentos que se encuentran en el tronco cefálico, como núcleos o el mismo cerebelo, que es el que va a permitir modular el movimiento. Por eso Lionel Messi tiene esa plasticidad, no es por su cerebro. Si yo probablemente pudiera tomar el cerebro, la estructura cerebral de Messi, su gran conexión va en el cerebelo, que es lo que va a hacer el movimiento más plástico, más fino, contraer el músculo, colocar el pie en una determinada posición, cosa que le pega a la pelota con un determinado efecto y que calcula perfecto para insertarla en el ángulo del arco. Eso es puro cerebelo, ¿ya? Y la mandíbula es lo mismo. Los movimientos mandibulares tienen que ser finos, tienen que ser modulados, y eso los va modulando no solamente la corteza cerebral a nivel de la corteza frontal, sino que recibe aferencias desde otros territorios. Este fue el trabajo que nosotros hicimos una tinción, ¿cierto? Tomábamos los músculos, en este caso es el disco de la articulación temporomandibular con el músculo pterigoilateral. Lo interesante es cuando uno hace una disección de este territorio, es prácticamente imposible, o nos resultó imposible, no sacar el músculo pterigoilateral sin tener asociado el disco. O sea, siempre están asociados. Siempre existe una unión. Y cuando existe un desplazamiento del disco, desplazamiento anterior del disco, probablemente el músculo también está con una posición alterada. En este caso, siempre van a estar vinculados el disco, que es lo que estaba usted viendo acá, con respecto al músculo. Acá nosotros le hicimos un aclaramiento y luego lo teñimos. ¿Y por qué lo teñíamos? Para ver esto, cómo era la estructura interna del nervio. Y en el caso del pterigoilateral, lo que nosotros observamos es que él prácticamente entraba el nervio y se distribuía a lo largo del músculo, y que las fibras nerviosas a nivel del disco pasaban por las zonas laterales y luego se continuaban, ¿cierto?, en la zona retrodiscal. Esa es más o menos la disposición de los nervios en el músculo pterigoilateral. Y su gran conexión con el disco. Y cómo, en definitiva, fíjense que la zona de trabajo, en este caso el disco, que usted lo ve de mucho más transparente porque es de menor grosor, los nervios prácticamente no lo evitaban, transcurrían por las zonas laterales. Así. Y así nosotros lo pudimos ver, ¿cierto?, en los trabajos que hicimos, las tesis, cómo era la distribución nerviosa. Entonces, por eso el músculo funciona de forma compartimentalizada, porque el nervio no es que sea un tronco nervioso y que se contraiga todo, sino que se va dividiendo al interior del músculo y funciona como pequeños compartimentos. Me contraigo un poquito acá, luego me contraigo un poquito de este otro lado. En el caso del nervio maceterino, también lo realizamos, ¿cierto? Tomábamos el macétero, hacíamos un proceso con una tinción que se llama técnica de Ziller, modificábamos su... Lo interesante de esto es que uno puede ver, hacer transparente el músculo. Y uno lo hace transparente, mantiene el volumen, y uno lo ve tridimensionalmente como la distribución nerviosa. Y esa es la distribución del nervio maceterino. Va desde anterior hacia posterior, ¿cierto? Desde medial hacia lateral, y se distribuye de forma oblicua. Y desde ahí va enviando distintos ramos colaterales. Fíjense que ese es el patrón del nervio maceterino, ¿ya? Incluso uno puede ver la estructura interna. Miren qué bonito, estos son con microfotografías. Todo lo hicimos nosotros con nuestros tesistas. Fíjense cómo se distribuye, cómo existen distintos ramos dentro del músculo. Y eso es lo que hace interesante. Si uno suma a todo esto la estructura interna tendinosas que nosotros hablamos, le da un grado de complejidad a nuestro sistema masticatorio. Desde el punto de vista de la imagenología, ¿cierto? Usted tiene que hacer el recorrido, tiene que aprenderse las inserciones musculares. Recuerde que usted no puede ver estructuras musculares con radiografías. Puede eventualmente ver algunas zonas que uno podría decir, podría ser tal músculo, pero cuando uno quiere estudiar músculo, pida resonancia magnética, que es el examen imagenológico que está destinado al estudio de la estructura de tejido blando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un corte horizontal con resonancia magnética, ¿qué podría ver yo acá? Fíjense, la rama de la mandíbula, acá, de ese color blanco, rodeado por una estructura intensa de color negro, ¿sí?
Eso corresponde a la rama de la mandíbula, por lateral el massétero, por medial el pterigoideo-medial, y así uno puede ir viendo las distintas tejidos, ¿cierto? Pero lo importante es aprenderse la anatomía y luego la imagenología es lo mismo, pero con tonalidades de grises. Y evidentemente reconocer cómo se conforma estructuralmente el hueso. Por ejemplo, en resonancia magnética, con esta ventana, las estructuras de mayor densidad son de un color más oscuro. Por eso, fíjense aquí, la zona de la cortical de la mandíbula se ve mucho más oscura que la zona del hueso esponjoso, que se ve un poquito con una densidad distinta. ¿Ya? Bien, colegas, agradezco el tiempo, agradezco la instancia. Nuevamente, cualquier cosa me escriben por Instagram, yo les respondo, ahí intercomunicamos, nos conectamos, ¿cierto? Eh, y bueno, le agradezco al doctor Escobar la posibilidad de estar con ustedes a esta distancia en el extremo sur del continente. Un abrazo, profesor, y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros, la verdad. Me encanta porque usted es un enamorado de la anatomía y se nota que lo disfruta y se nota que le gusta enseñar también. Así es que al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros. Muchas bendiciones, muchas gracias y pues esperemos verlo muy pronto. Así es que éxitos y a ver cuándo viene a surfear aquí a El Salvador. Lo vamos a invitar. Cuando me Claro. inviten voy. Excelente, gracias, doctor. Bueno, un placer. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Bueno, como ustedes vieron, tuvimos un invitado especial. No se preocupen, estoy haciendo las pláticas con el doctor para que nos permita pues subir la presentación para que ustedes puedan tener esa presentación. Yo les informo. Bien, entonces sigamos para terminar ya la clase. Estábamos en esta parte. Entonces tenemos que saber que toda la musculatura tiene una función específica y es la cinemática mandibular. Quedan 10 minutitos que podemos aprovecharlos. Entonces quiero decirles que los protocolos de los movimientos mandibulares tenemos 3 grupos musculares. Un grupo muscular principal, ¿sí? Este grupo principal muscular son los músculos que realizan el movimiento propiamente dicho. Luego tenemos los músculos auxiliares directos, que son los músculos que auxilian a la realización del movimiento. Y tenemos por último el grupo de músculo muscular auxiliar indirecto, que son aquellos músculos responsables de mantener la postura. Por eso es que yo les decía, como odontólogos no tenemos que enfocarnos en un diente. Un diente es una parte de todo un conjunto de cosas. Entonces, ejemplo, en la apertura mandibular, cuando nosotros abrimos la boca, el músculo principal es el pterigoideo lateral derecho e izquierdo y los digástricos, su haz anterior y posterior. ¿Okay? Ese es el grupo muscular principal. El grupo muscular auxiliar directo serían los pterigoideos mediales, derechos e izquierdos, y los maceteros con los temporales. Es el grupo que va a auxiliar a este movimiento. El grupo auxiliar indirecto son los músculos cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo, que nos van a mantener esa postura. Listo. Además de esto, para el cierre mandibular, el músculo principal serían los temporales, los maceteros y los pterigoideos mediales. Como vimos con el doctor, ese vector de contracción es un vector vertical netamente. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos este tipo de movimientos. El grupo muscular auxiliar directo serían los pterigoideos laterales y el digástrico con su vientre anterior y posterior. Y los auxiliares, los cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo. Asimismo, para una lateralidad, ¿se acuerdan que hablábamos cómo es la proyección de la contracción de los músculos? A diferencia de los músculos verticales, hay también músculos con este vector de contracción muscular.
Por lo tanto, si yo voy a hacer una lateralidad derecha, en este caso, para hacer la lateralidad derecha, ¿quién es el que se contrae? El pterigoideo lateral izquierdo, es decir, el otro lado. En el grupo de músculos auxiliares directos vamos a tener el pterigoideo lateral derecho, los pterigoideos mediales derecho e izquierdo, maceteros y temporales, y el digástrico ipsolateral en su haz anterior para la lateralidad derecha. Los músculos auxiliares serían los músculos cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo. Entonces los digástricos hacen una función como si yo fuese en una carreta y jalo. Voy jalando los caballos, los jalo para un lado, hago la tracción para el otro y me van ayudando a hacer los movimientos de lateralidad al igual que los pterigoideos. Si yo voy a hacer la lateralidad izquierda, ojo con este movimiento, voy a hacer la lateralidad izquierda, entonces ¿cuál va a ser el pterigoideo activo o el músculo principal? Va a ser el pterigoideo lateral derecho. Los músculos del grupo auxiliares directos van a ser el pterigoideo lateral izquierdo, pterigoideos mediales derecho e izquierdo, maceteros, temporales y el digástrico ipsolateral, haz anterior. Los músculos auxiliares indirectos, siempre los cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo, que son los que nos van a mantener la postura. Cuando yo voy a hacer la protrusiva, todo esto son preguntas de examen. Cuando yo voy a hacer la protrusiva, ¿cuáles son los músculos principales que voy a tener? Los pterigoideos laterales derecho e izquierdo, ambos. Yo voy a hacer la protrusiva, ya no la lateralidad, sino voy a irme hacia adelante, haciendo la protrusiva. ¿Cuáles son los directos? Los pterigoideos mediales, derecho e izquierdo, maceteros, temporales y el digástrico haz anterior, los digástricos. Y siempre los auxiliares vamos a tener, para darnos anclaje, los músculos cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo. Son los músculos que nos van a hacer la función de músculos auxiliares indirectos. Entonces, cuando hacemos este tipo de movimientos, las fosas y los surcos que nosotros tenemos en las superficies oclusales nos ayudan o nos dan problemas en estas funciones. Cuando hacemos la lateralidad derecha, cuando hacemos la lateralidad izquierda, cuando hacemos balance, cuando hacemos trabajo, y incluso cuando hacemos este pequeño movimiento hacia atrás, las mismas fosas, surcos y superficies de planos inclinados nos van a ayudar a que nosotros tengamos una función adecuada del sistema masticatorio. Si nosotros por A o B motivo no tenemos esas surcos, esas crestas, esos planos inclinados, esas vertientes en buenas posiciones, nos van a dar puntos prematuros y estos puntos prematuros van a desarrollar un problema de desplace entre máxima intercuspiración, oclusión céntrica y relación céntrica. Por eso es que el doctor decía, es que al doctor le fascina este músculo. Claro, porque la función muscular, entiéndase, que nos va a servir para que nosotros podamos tener una coincidencia entre relación céntrica, que es una posición ligamentosa mandibular, muscular y de equilibrio, por decirlo así, que debe de estar casi coincidente con una máxima intercuspiración. Entonces, eso es lo importante de toda esta parte. Nosotros cuando tenemos algún paciente que le pedimos, por favor, hágase la lateralidad derecha, lateralidad izquierda, protrusiva, etcétera, etcétera, y el paciente comienza a hacer unas muecas o hacer unos movimientos que no incluyen los movimientos de los músculos necesarios para realizar ese tipo de desplazamiento y utilizan, por ejemplo, movimientos con la mímica facial,
con los ojos o con alguna otra estructura que no sean los músculos que acabamos de decir, entonces vamos a hablar de una sinestesia, es decir, realizar movimientos mandibulares ayudándome de otros grupos musculares. Por ejemplo, un movimiento de lateralidad, al paciente uno le dice, por favor, lleve su mandíbula para la derecha o para la izquierda, y el paciente mueve hasta los ojos. Eso es un signo de parafunción. Ahí está pasando algo. Ahí hay algo que está no funcionando adecuadamente. Entonces, básicamente, con esto hemos terminado, hemos revisado, como yo les digo, básicamente hemos revisado solo la parte, bueno, revisamos la parte ósea, que solo es una revisión que ustedes ya conocen. Revisamos la parte muscular, que el doctor nos dio ese apoyo desde Chile, y también hemos revisado las funciones que se deberían de hacer. Vamos a tratar de sacar lo más pronto esta clase para que ustedes puedan revisarla y puedan escuchar más adecuadamente esta conferencia, esta clase. Así es que no queda más que agradecerles. Quisiera que tomáramos una foto todos. Espérenme un segundo, quiero ver si puedo hacer esto. Cambiar de diseño. Mosaico. Necesito que enciendan todos, por favor, sus... mosaico. Ahí estamos todos. Ahí estamos. Enciendan todos, por favor, un ratito la cámara solo para la foto de la historia. Y la mano de la cámara. Enciendan un momentito la cámara. Pero ya no lo voy a poner en el video. Ahí está, para ver si es cierto que están ahí todavía en clases. Y el teléfono conectado, ahí lo vi. Enciendan un segundo solo para la foto de la historia. Ahí nos ven todo. Vamos rapidito porque solo nos quedan 2 minutos. Hemos cumplido exactamente con el tiempo. Les agradezco a todos los que aguantaron, pero la verdad es que esto es sumamente interesante. Es muy bonito que nosotros podamos ya unir todas estas. Saben que el séptimo ciclo es el ciclo más difícil, porque el séptimo ciclo empezamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Bien, por favor levanten su mano saludando. Esperen un segundo. Vamos a hacer esto aquí. Todos saludando al contar 3. Alegren las caras. Vamos, 1, 2, 3. Bien, así es que muchas gracias y por favor me escribe la representante a mi correo directo, o voy a ver ahí también con la doctora Perezón, que es su coordinadora, para darles lo más pronto posible esta clase y que puedan tenerla ustedes y la puedan revisar para el parcial. Así es que buenos días y muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable, oye, por la presentación. Bendiciones. Ok, chao. Bye, bye.